Padre nuestro, ha llegado la hora de abrir tu palabra. Ha llegado la hora, Señor, de recibir ese pan espiritual. Ha llegado el momento de escuchar tu voz. Y necesitamos, Señor, quitar de nuestra mente cualquier preocupación, cualquier situación que nos esté agobiando. Necesitamos, Señor, sentar nuestra mirada, nuestra atención en tu palabra. No queremos, Señor, que la angustia tome lugar en nuestra vida. Queremos, Señor, que así como María podamos sentarnos a tus pies y oír tu palabra, escogiendo la mejor parte, la cual nunca nos será quitada. En el nombre de Jesús. Amén. Es bonito hablar del amor de Dios en momentos de bendición, en momentos de prosperidad. Es bonito hablar de la misericordia del Señor cuando todo nos va bien, cuando las cosas nos salen bien. Es bueno y es hasta hermoso dar testimonio acerca de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. De repente algún familiar nuestro estaba enfermo y Dios lo sanó de manera milagrosa, y eso nos llena de gozo, nos llena de motivación. Quizá no tenías trabajo y por esas cosas de la vida, por la providencia divina, te dan respuesta después de tanto tiempo de estar tocando alguna opción de trabajo. Pero ¿qué cuando las cosas no nos va bien? ¿Qué cuando la situación se vuelve adversa? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de la misericordia de Dios en momentos de crisis? ¿Cómo podríamos nosotros ver a un Dios amoroso cuando las cosas se están desmoronando? Cuando la salud en tu vida ya no está, cuando la economía se viene al suelo. ¿Cómo podríamos mencionar a Dios como un Dios amoroso, un Dios que suple cualquier necesidad cuando no vemos la mano ni la dirección divinas? Esta mañana el mensaje está centrado en el libro de Lamentaciones. Y les voy a invitar, donde ustedes estén, que puedan buscar en sus Biblias el libro de Lamentaciones. El propio nombre del libro nos puede revelar algo muy triste: Lamentaciones. Algunas Biblias hablan de Lamentaciones de Jeremías. Originalmente el libro de Lamentaciones no se llamaba Lamentaciones. Lamentaciones, su nombre hebreo, es decir, el nombre original del libro en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento hebreo, es el nombre como una exclamación, ¿qué o cómo? La palabra eiká. ¿Qué o cómo? Es una exclamación. ¿Qué o cómo? Es una exclamación de tristeza, de dolor. Y a lo largo del libro se revela la trágica escena de un pueblo destruido. Y esa trágica escena de un pueblo destruido no la escribe alguien que escuchó, no la escribe alguien que se le mencionó, no la escribe alguien que lo vio en visión, sino que lo escribe alguien que lo experimentó. El profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones como alguien que pasó por esa crisis, alguien que atravesó ese momento difícil. Muchas veces podríamos hablar de situaciones difíciles cuando no las hemos vivido, cuando no las hemos experimentado. Alguien está pasando dificultad y podríamos por ser empáticos, por tratar de armonizar con su situación, decir, sé cómo te sientes, pero realmente no lo hemos vivido. Es como cuando un familiar fallece, difícilmente podríamos nosotros sentir como la persona lo está sintiendo. No podríamos decir, lo siento, porque quizá no, ese lo siento no está en el contexto del sentimiento del familiar que perdió su ser querido. En cambio, Jeremías sí vivió esa experiencia. Y usted encuentra en Lamentaciones, por ejemplo, miren el capítulo 1. El capítulo 1 menciona la expresión cómo, la expresión qué, de la siguiente manera. Capítulo 1 del libro de Lamentaciones, noten cómo lo dice el versículo 1. Qué populosa, qué sola ha quedado la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como una viuda. ¿Qué? ¿Cómo? Una exclamación. No solamente aparece ahí, miren cómo dice ahora el capítulo 2, versículo 1. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo? Ahí está la palabra. ¿Cómo oscureció el Señor en su ira a la hija de Sión? ¿Cómo? ¿Qué?
una exclamación de dolor, de tristeza. Capítulo 4, siempre Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha perdido el oro puro su brillo? Esa expresión ¿cómo o qué? Nos revela una situación trágica, nos revela una situación de dolor. Es más, esa palabra hebrea como, eiká, que significa como, no solamente nos revela una situación de tristeza, sino que también está en aquellos cánticos de lamento, cánticos de luto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey David, cuando se dio cuenta que Saúl y Jonatán habían muerto, él entonó un cántico de tristeza y dice, ¿cómo han caído los valientes? Esa expresión, ¿cómo han caído los valientes?, integra la palabra ¿cómo?, que aparece en el libro de Lamentaciones. Entonces, Jeremías escribe el libro lamentándose, sintiendo un profundo pesar, tristeza por las cosas que habían ocurrido en Jerusalén. ¿Y qué había ocurrido en Jerusalén? Hacía tiempo que el imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, había sitiado la ciudad. Vez tras vez, durante los 40 años de ministerio profético, Jeremías había advertido de una situación de calamidad, de una situación de advertencia, para que el pueblo se volviera a Dios y para que el pueblo se consagrara al Señor, para que el pueblo pudiera reaccionar a tiempo. Lamentablemente el pueblo no reaccionó y la palabra de Dios se cumplió. En el año 605 viene Nabucodonosor y lleva a los príncipes. En el año 597 vuelve Nabucodonosor y lleva otra gran cantidad de cautivos a Babilonia. Entre esa gran cantidad va el profeta Ezequiel. Y en tercer lugar, por último, en el año 586, él sitia, 587, él sitia, rodea la ciudad, encierra la ciudad y por año y medio establece un sitio en el cual ninguna persona podía salir de la ciudad. ¿Usted se imagina año y medio estando allí sin salir? Una ciudad que dependía de la agricultura, una ciudad que dependía de muchas cosas, no podían salir. Año y medio. Durante todo ese tiempo dilató la angustia de las personas sabiendo que el enemigo estaba fuera de los muros, que el enemigo estaba sitiando, que el enemigo estaba allí al acecho. No podían salir, no podían hacer sus quehaceres cotidianos. Eran personas que estaban en continuo pesar, continuo pensamiento de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? El hambre comenzaba a atacar. No podían trabajar. Era situación que estaban viviendo como resultado de sus propios pecados. En ese contexto se desarrolla entonces el momento en el cual Nabucodonosor, después de año y medio de sitio, entra a la ciudad y destruye el templo, destruye la ciudad. Es una mortandad completa. La gente se preguntaba, ¿pero por qué? La respuesta era por sus propios pecados. No habían reaccionado a tiempo. No habían ellos vuelto su corazón al Señor. Ellos no habían lamentablemente reaccionado. Hay personas que son tan duras de corazón que en el momento de ver las calamidades, en el momento de ver las situaciones difíciles, en vez de voltear su mirada al cielo, comienzan a renegar y comienzan a hablar contra Dios y contra su providencia. Su corazón no es subyugado. Ese era el tipo de personas que había ahí en el momento del sitio de los babilonios hacia Jerusalén. Cuando todo queda devastado, cuando todo queda destruido, entonces Jeremías, quien está allí presente en medio de esa situación, comienza a contemplar la escena. A lo largo del libro, él establece 5 poemas. Cada poema, es decir, cada capítulo del libro de Lamentaciones es un poema. El capítulo 1, el primer poema, nos revela una ciudad que llora, una ciudad que se lamenta, una ciudad que ha sido destruida. El capítulo 2 nos revela, nos presenta un poema que indica las secuelas de una devastación, de una destrucción, cómo fue el resultado de la invasión babilónica. El capítulo 3, el tercer poema, nos revela que hay esperanza en medio de la desesperación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El cuarto capítulo, el cuarto poema, nos revela el juicio punitivo de Dios, las consecuencias del pecado de Jerusalén, y viene Dios como reacción a esas consecuencias. Y el último capítulo nos revela una oración pidiendo restauración. ¿Cómo Jeremías
escribe el libro de una manera poética. Imagínense que cada capítulo tiene 22 versículos. Jeremías, en medio de la destrucción, en medio de la tristeza, en medio de la nada, él se acuerda del Dios misericordioso y con una mente poética comienza a escribir el libro de Lamentaciones. El alefato hebreo, algunos dicen alfabeto hebreo, el alefato hebreo tiene 22 letras. Y cada capítulo está compuesto por 22 versículos. Cada versículo integra una letra del alefato hebreo. El capítulo 1 y capítulo 2 tienen 22 versículos. El capítulo 3 y 4 y 4 y 5 también tienen 22 versículos. Solo el capítulo 3, el centro del libro, tiene, en vez de tener 22, tiene 66 versículos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 está el centro del libro, está el mensaje central del libro, está el aspecto neutral del libro. Y es allí en el capítulo 3 donde queremos centrar nuestra atención en este momento. Noten cómo dice el capítulo 3. El capítulo 3 de Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 22. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Esos 3 versículos, 22, 23 y 24, constituyen el centro del libro, el tema central del libro. O sea que en medio de la destrucción, en medio de la devastación, cuando se había desmoronado la estructura económica de la ciudad, no había economía, no había dinero, no había nada, porque la gente no estaba trabajando. Cuando se había desmoronado el aspecto político, no había rey, el rey había sido llevado cautivo y había sido sacrificado por causa de su rebelión contra Dios. Cuando no había un aspecto religioso, la estructura religiosa de Jerusalén también había sido echada por tierra porque el templo mismo fue destruido. Religiosamente, económicamente, políticamente, en todos los aspectos, Jerusalén estaba destruida. Pero en medio de esa situación, Jeremías se acuerda de que Dios siempre es fiel. Jeremías se acuerda de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cómo es posible recordar la fidelidad de Dios en medio de la destrucción, en medio de la devastación? ¿Cómo es posible acordarse de que Dios es bueno cuando tu familiar está enfermo y está en unidad de cuidados intensivos y tratas de pedirle a Dios y de repente estás pidiendo a la iglesia oración y de repente tú estás creyendo o tratando de creer que Dios va a hacer un milagro? ¿Cuántas personas de alguna u otra manera tratan de aferrarse a las promesas del Señor? ¿Cuántas personas de alguna u otra manera tratan de acordarse de las bondades de Dios en los momentos difíciles? Quizá esta mañana haya alguien pasando un momento económico terrible. Hay alguna persona que por mucho tiempo has tratado de encontrar un trabajo y no lo consigues. Las estadísticas indican que hoy día hay más desempleo que cualquier tiempo de la historia, en todos los países. Y quizá en nuestro contexto geográfico no se logra ver totalmente como en otros lugares, millones tras millones de gente desempleada. ¿Qué hacer cuando los recursos se agotan? ¿Qué puerta tocar cuando ya has tocado 1000 y no se han abierto ninguna? ¿Qué hacer? Jeremías, en medio de esa situación, en medio de esas circunstancias, él se acuerda de que Dios siempre es fiel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Por qué Dios es fiel? Porque Dios no depende de circunstancias geográficas ni de circunstancias terrenales para mostrar su fidelidad. Dios no depende de los métodos humanos para mostrar su fidelidad ni su misericordia. Necesitamos en esta mañana tratar de desenfocar nuestra mirada o tratar de desviar nuestra mirada de las cosas temporales, actuales, y tratar de enfocar nuestra mirada al Dios de los cielos que gobierna el universo. Y ese Dios que gobierna el universo está interesado en nuestro bienestar, está interesado en nuestra prosperidad, está interesado en que nosotros, a pesar del momento turbulento que podamos atravesar en esta vida, nosotros podamos confiar que Él siempre es fiel. Bendito sea el Señor. Así como Tomás, al escribir este himno, recordó la fidelidad de Dios.
Aunque su esposa estaba enferma, aunque él no tenía ningún recurso, Dios en su momento suplió su necesidad. Hoy nosotros podamos recordar que aunque no tengamos nada, el Señor siempre es fiel. Hay dos palabras que quisiera destacar en estos versículos. La primera es fidelidad. ¿Saben qué es fidelidad? La palabra fidelidad en su raíz tiene dos, en sí misma, tiene dos palabras que nosotros conocemos bien. La primera es fe y la segunda es amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos expresando que Dios es fiel. Estamos expresando que eso así va a ser. El amén es una declaración de fe, es una declaración de confianza, es una declaración de creer en la palabra del Señor. Amén. Dios es fiel. Esa palabra fidelidad, aunque la gente de Jerusalén, aunque el pueblo fue infiel, aunque el rey fue infiel, aunque el sacerdocio fue infiel, Dios siempre fiel. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Dios siempre fiel. Aunque el pueblo está devastado por su infidelidad, Dios siempre fiel. Aunque la tierra sea conmovida, no temeremos, porque la palabra de Dios nos dice: yo estoy contigo, no te abandonaré. Dios siempre fiel. Fidelidad quiere decir que Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no es como nosotros. Nosotros somos fieles dependiendo de si el otro es fiel. Nosotros amamos dependiendo si el otro nos ama. Nosotros respondemos dependiendo de cómo las personas nos traten. Pero Dios no es así. Dios es un Dios soberano, un Dios amoroso, tierno y compasivo, que no depende de nosotros para mostrar su fidelidad. Y la segunda palabra que destaca el versículo es la palabra porción. La palabra porción es la misma palabra herencia, mi porción, mi herencia. Y llama la atención que Jeremías diga: mi porción es Jehová, porque la Biblia dice que del rey mismo, el rey David decía: mi porción es Jehová, dando una enseñanza de acuerdo al proceso de elección de la tierra, de la repartición de la tierra de Canaán. Recordemos que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, hubo una tribu que no tenía herencia en la tierra. ¿Quién fue o cuál fue? La tribu de Leví. La tribu de Leví no tuvo herencia. Todas las tribus tenían herencia, tenían su lugar. Pero la tribu de Leví, dice el texto bíblico, que su herencia, su porción iba a ser Jehová. Su porción iba a ser Dios mismo. Y tomando eso como una referencia, dice Jeremías en el texto bíblico: mi porción es Jehová. En otras palabras, aunque aquí no tenga nada, mi porción es Jehová. Aunque aquí todo lo pierda, mi herencia es Jehová. Aunque hoy no tenga las cosas que necesito, que requiero, tengo mi porción, tengo mi herencia, y esa herencia es el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana la palabra de Dios te dice que debemos de enfocarnos más allá de las cosas temporales. Debemos de dejar de contemplar lo que a diario se dice. Si usted enciende el televisor o mira en su dispositivo y trata de investigar cómo está el mundo, este mundo es un caos. Este mundo está en cuidados intensivos. De repente un terremoto. Ahora en temporadas de huracanes, en temporadas de invierno, se avecina una temporada de huracanes uno tras otro. Si podríamos nosotros hablar de economía, la economía hoy, de aquí en adelante, va a ser una economía tan difícil, peor que lo que se ha visto a lo largo de muchos años. O sea que si queremos tener noticias tristes, miremos el periódico, miremos las noticias, miremos qué dicen las redes sociales, y usted va a tener noticias tristes. Hay un pensamiento que dice que somos lo que contemplamos. Si usted está contemplando tristeza, está contemplando angustia, usted mira muerte por un lado, devastación por otro lado, y usted solamente mira eso, su corazón va a actuar de esa forma. Va a vivir angustiado, va a vivir preocupado, va a vivir con una situación en decadencia. Su mente va a estar enferma. Pero si usted, aparte de las situaciones actuales que se están viviendo,
centra su atención, su mirada, no en lo que dice el periódico, no en lo que dicen las redes sociales, sino que lo que dice Dios en su palabra, usted va a tener confianza. No, esto no es vivir fuera de la realidad. Hay personas que dicen, vivamos la realidad. Esto no es vivir fuera de la realidad. David, cuando escuchó las palabras del gigante, él vivió su propia realidad. Y él mencionó lo siguiente, una declaración de fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía, él conocía al Dios que vivía en los cielos. Él conocía al Dios que lo había salvado. Él sabía quién estaba al control de la historia. Él sabía quién estaba por detrás del rey. Aunque Saúl era el rey, David sabía quién era el rey. Y el rey es Jehová. Yo te pregunto, ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿A quién le pones más atención? Saúl le ponía atención a Goliat y por eso sus rodillas temblaban la una con la otra. Pero David puso su atención en las palabras del Señor. Hace algún tiempo, el capitán volteó a ver hacia atrás y miró quiénes iban como pasajeros de ese avión. No era un avión grande, no era un Boeing, no era un Airbus, era un avión pequeño de unas 12, 14 personas. Volteó a ver para atrás y miró quiénes iban a ser parte de ese viaje. Él miró que contiguo a él, en el asiento trasero, estaba una señora con unas bolsas, pero no estaba sosteniendo las bolsas, pero no estaba sujeta, el cinturón de seguridad no lo tenía puesto en su cuerpo. Y él mirándola a ella le dice, señora, abroche sus cinturones, porque más adelante se avecina una tormenta. E encendió los motores. Cuando ya estaba a punto de alzar vuelo, el capitán habló así en voz alta, dice, no tengan miedo, vamos a llegar a nuestro lugar. Más adelante se avecina una tormenta. Lo que nos toca a nosotros es abrochar nuestros cinturones. Si tu cinturón está flojo, si tu cinturón está suelto, no estás seguro. Ojalá que tu cinturón, la palabra de Cristo en tu corazón, pueda afianzar tu fe. Y podamos nosotros crecer en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que podamos depender de Él, no depender de personas, no depender de situaciones. La situación hoy puede estar difícil, mañana puede mejorar, pero tu fe y tu confianza tiene que permanecer siempre, continuamente, en la presencia, en la gracia del Señor. Quisiéramos invitar para que cada uno de nosotros podamos depender de Dios. Y así como Jeremías, que en medio de las circunstancias adversas, él pudo ver a un Dios fiel, nosotros podamos comprender que en medio de la dificultad, en medio de la devastación, en medio de la tristeza, Dios también es fiel para nosotros. Vamos a escuchar esta alabanza musical que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. No. Este canto se llama Maranata. Los que quieran cantar, cantemos, hermano, que Cristo viene pronto. Amén. Los que los conocen en sus casas, acompáñenos, que este canto nos indica y nos recuerda en qué tiempos estamos y que Cristo viene pronto. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará.
Puesto de pie, vamos a orar. El texto bíblico dice: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Podamos esperar en la presencia del Señor. No importa las circunstancias que nos puedan rodear, no importan las amenazas que puedan venir hacia nuestras vidas, esperemos en la misericordia del Señor. Padre nuestro, bendito sea tu nombre por tu fidelidad. Bendito sea tu nombre por tu misericordia, que se renueva cada mañana, que se renueva cada instante, que se puede vislumbrar en medio de la devastación, en medio de la destrucción. Se puede ver, Señor, que a pesar de las circunstancias podemos recordar aquella promesa que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta mañana, antes de salir de este lugar, graba en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra, que podamos esperar en tu misericordia. Pueda que tu promesa tarde hoy o tarde mañana, tarde algunos días, algunas semanas. Tú eres soberano, Señor, pero queremos, no importa lo que tarde, queremos declarar que tú eres fiel y pedirte que nos ayudes a serte fiel. Bendice a cada hermano, hermana que estaba en conexión a través de las transmisiones de las diferentes plataformas virtuales. Hay algunas personas sufriendo, algunas personas angustiadas. Bríndales paz a cada uno de ellos. No importa dónde se encuentren. Quizás están lejos de su tierra, lejos de su patria, lejos de su familia, de sus seres queridos. Bríndales consuelo, paz y esperanza. En el nombre de Jesús.